Buenos días, yo soy Der Mejía del grado 11 y les voy a hablar sobre el cómic y la historieta. Bueno, ¿qué son el cómic y la historieta? El cómic es una forma de relato gráfico que se arma con base a dibujos en forma de cuadrados u en viñetas. Eh, el cómic puede transmitir historias cortas basadas en acción o en superhéroes por lo general. Su principal función o no, su principal efecto es el humorístico, ya que tiene como función darle risa o provocar un efecto de carcajadas a la persona que lo está disfrutando, a la persona que lo está leyendo. La historieta es un poco igual que el cómic, también es una historia relatada en cuadros, pero con la diferencia de que la historieta es un poco más profunda, tiene temas más complejos, temas más profundos y pues su principal función no es divertir al lector, sino más bien darle un propósito más educativo o más eh, un poco más productivo para su aprendizaje. Eh, una de las características del cómic es que no necesita una secuencia cronológica. Es decir, se puede leer cualquier cómic en cualquier momento y aún así se puede entender perfectamente. Por lo general los cómics no van enlazados unos con otros, sino que cada uno es independiente e individual. Otra característica es que no necesitan muchas páginas o muchos cuadros o muchas viñetas para transmitir la historia que quiere dar. Con pocas páginas, con pocos cuadros, se puede dar una historia de un cómic y en esa historia pues ya debe ir incluida el sentido humorístico. O sea, por lo general son muy cortas y en ese periodo corto se transmite toda la historia. Eh, Como ya lo había hecho antes, son muy humorísticos y no usan temas tan complejos como la historieta. Características de la historieta. Como ya había hecho antes, los temas de la historieta son un poco más complejos. Puede tener textos sobre mitología, dioses mitológicos de la antigüedad, sobre hechos basados en la historia, hechos reales, tanto de la historia como del presente, cosas cotidianas que le pasen al ser humano en la actualidad, sobre política, ciencia ficción, extraterrestres, viajes en el tiempo y también románticas. La historieta va enfocada o va visualizada a lo literario, ya que tiene la misma estructura que el cuento, que es un inicio, un nudo y un desenlace, pero se diferencia del cuento en que la historieta lleva muchas imágenes, que es más que todo, o sea, en un cuento, pues lo que explica el cuento son textos, el cuento se explica mediante texto, en la historieta se explica mediante imágenes y el lector es el que interpreta lo que está pasando. Obviamente también hay texto, pero es muy reducido y nada más se usa para conversaciones o cosas por el estilo. Eh, una otra característica de las historietas es que sí necesita una cronología, es decir, sí van enlazadas entre sí. Si hay 5 historietas sobre una misma historia, pues no puedes leer la quinta y entenderla sin antes haber leído las 4 anteriores. Debes leer una por una en orden para poder entender toda la historia. Esa es una diferencia que tiene el cómic. Eh, Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre el cómic y la historieta. Como ya había hablado en las características, el cómic no requiere una cronología, la historieta sí. El cómic es muy corto, no necesita muchas páginas, a diferencia de la historieta sí que necesita muchísimas páginas, muchísimos cuadros para poder dar la historia completamente. El cómic generalmente es humorístico y caricaturesco, en cambio que la historieta es un poco más cruda, un poco más real. Es decir,
no, no complace al lector en que siempre debe haber un final feliz, sino que si el personaje principal muere y eso es el final y es un final bastante triste, pues ese va a ser el final y pues así tocó aceptarlo. No hay finales felices, sino que puede ser el final de cualquier forma, siempre y cuando sea un poco más real. En cambio que en el cómic, por lo general siempre hay un final feliz con el fin de no decepcionar a la persona que lo está leyendo. Eh, Ahora vamos a hablar sobre características icónicas del cómic y de la historieta. Pues los personajes, que bueno, en el cómic, tanto en el cómic como en la historieta hay personajes, pero con una pequeña diferencia es que en la historieta hay personajes principales, personajes que siempre van a destacar desde el inicio hasta el final y son sobre los cuales se realiza toda la historia. En cambio que en el cómic los personajes son menos sin importancia, solamente están ahí mientras el momento, mientras que pasa la acción o lo que se está viviendo en otro momento pues ya pasarían a ser eh, personajes sin importancia. También están las expresiones faciales y las corporales. Bueno, las faciales son todas las figuras o gestos que se hacen con la cara. Por ejemplo, si la persona se está riendo, pues la imagen que se muestra en su cara pues va a ser de una sonrisa o de, sí, mostrando sus dientes en tono de carcajada. O si está durmiendo, pues obviamente con sus ojos cerrados. Y las expresiones corporales, pues es lo mismo, obviamente, pero con el cuerpo. Eh, Eso muestra la forma de los brazos, la forma de sus piernas. O sea, no la forma como tal, sino lo que están haciendo, la acción que están haciendo. Si por ejemplo un personaje está saludando a otro, pues obviamente una expresión corporal es el brazo del personaje con la mano saludándolo, la mano arriba, pues saludándolo. Esas son las expresiones corporales. Están también las figuras cinéticas, que son las que se encargan de mostrar o hacer o dar la sensación al lector de que se está produciendo un movimiento. Es decir, si está el personaje y al lado de él está una flecha hacia la derecha, quiere decir que el personaje se está trasladando o se está moviendo hacia la derecha. Lo mismo si está a la izquierda. O si hay una flecha en forma de círculo, quiere decir que el personaje está dando vueltas o que se está devolviendo a algún lugar. También si hay en una carretera, si hay una carretera con líneas en la mitad y hay un automóvil, pues quiere decir que el automóvil está avanzando por la carretera. Ya son las que se encargan de mostrar si hay un movimiento o si una persona, o sí, si hay un movimiento. Está el ambiente, que es el medio en el cual se desarrollan las escenas de distintas épocas, lugares o climas. O sea, es simplemente el entorno del, pues, de la historia. Si está lloviendo, si hay un clima soleado, si es en un año o en un año diferente o en un siglo diferente, depende del año en el que salga la historia. O también puede ser el lugar, si es si es un país, si es una ciudad, si es un parque, cosas así. También están los planos. Bueno, los planos son como la imagen que se está mostrando o que el lector está viendo. Por ejemplo, puede ser un plano de detalle que solamente muestra partes del cuerpo. Por ejemplo, el ojo, la boca, la nariz. Solamente pequeñas partes para resaltar pequeños detalles. Está, por ejemplo, el plano americano, que es de las rodillas. O sea, muestran el personaje de las rodillas hacia la cabeza. Está el plano general, que se encarga de mostrarlo completamente al personaje y lo que está en el fondo, si es un, si es un parque, si es un río o cosas así, o sea, lo que está en el fondo básicamente. También está
plano medio, que solamente se muestra desde el busto hasta la cintura, no muestra ni los pies, ni las rodillas, ni la cara. Y pues bueno, ahora vamos al características icónicas textuales. Pues está el globo, que sirve para em, agrupar lo que la persona está hablando o lo que la persona está pensando. Es decir, si está una persona y arriba de esta hay un círculo señalándolo a él, con texto adentro, pues quiere decir que la persona se está comunicando con alguien o que está dando un punto de vista o un mensaje. Y si es una nube señalando a la persona, pues quiere decir de que es un pensamiento. La persona no está transmitiendo nada, simplemente está pensando o se está imaginando algo. Eh, si es en forma de como de explosión o como una forma triangular, sí, es un globo como eh, si es si es una como un círculo, bueno, no es un círculo triangular, pero si es un globo triangular, si es un globo triangular, pues esto se encarga de encerrar onomatopeyas o se encarga de mostrar al personaje en una faceta terrorífica, si está asustado, si está de pronto alarmado, si está golpeando algo, pues los sonidos que se muestran en estos globos triangulares. Si hay una explosión, por ejemplo el boom, ese boom se muestra en un globo triangular. Está el texto, que es lo que está dentro de estos globos. Si la persona está hablando, pues lo que está comunicándose de forma escrita es lo que va dentro del globo, al igual que el pensamiento. El diálogo, pues es la conversación que sostienen los personajes, y pues también o sea, el diálogo también va dentro del globo y es la forma como se comunican los personajes. Si hay dos personajes con globos encima, pues eso significa que hay un diálogo entre los dos. Y las onomatopeyas son la forma de escribir o ver los sonidos. Ya, si una persona está golpeando algo, pues el golpe o el sonido que el golpe produce se escribe o se proyecta gráficamente, y eso es lo que pues, puede leerse o puede verse. Es como la escritura o el sonido la escritura o el dibujo del sonido. Ahora vamos a la tipografía y el lenguaje tipográfico. Pues la tipografía como tal es la disciplina que se encarga de estudiar o de agrupar todas las familias de letras o los tipos de letras, es decir, los tamaños, los diseños, cada letra o cada abecedario según su tipo de letra. Y el lenguaje tipográfico es la forma como se usan las letras en el texto. Por ejemplo, si hay letras en mayúscula o letras que son muy gruesas, quiere decir que la persona está hablando en un tono serio o que está gritando. Es la forma como se usa la letra según el sentimiento que la persona esté transmitiendo. Pues esto ha sido todo. Gracias por su tiempo, por su atención. Gracias.